La Suprema Corte de Justicia rechazó esta semana el pedido de recusación que OCE había presentado en junio contra el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de cuarto turno por su actuación en el juicio iniciado al Estado en torno al proyecto Neptuno. Ustedes habrán escuchado o leído esta noticia. Nosotros, por ejemplo, la consignamos en nuestros titulares del miércoles pasado. Ahora, tal vez no entendieron qué significa esta sentencia y, sobre todo, cuáles son sus efectos, sus consecuencias prácticas. Efectivamente, la historia tiene su complejidad. En los próximos minutos vamos a tratar de pasarla en limpio y vamos a agregar luego una entrevista sobre lo que viene de ahora en adelante. El proyecto Neptuno, o Arasatí, como ustedes prefieran llamarlo, está destinado a instalar en las costas de San José una nueva planta potabilizadora que reforzaría el sistema metropolitano de OCE tomando agua del río de la Plata. Es una de las obras clave que impulsa este gobierno para evitar que en el futuro se repita una crisis de abastecimiento de agua potable como la que se vivió el año pasado en Montevideo y sus alrededores. Sin embargo, el proceso se encuentra paralizado desde el mes de junio, cuando el juez Alejandro Recarey firmó una medida cautelar de no innovar. Con aquella sentencia, el magistrado accedió a un pedido que había sido presentado por dos organizaciones no gubernamentales, la Comisión Nacional de Defensa del Agua y de la Vida y el colectivo Tucu Tucu. Estos dos actores de la sociedad civil iniciaron un juicio a OCE, al Ministerio de Salud Pública y al Ministerio de Ambiente. Su objetivo es que el proyecto quede en suspenso hasta que se aclaren algunas dudas jurídicas, ambientales y de costos de esta iniciativa, y en función de las conclusiones se realizan después los ajustes, los cambios correspondientes. Estas organizaciones sostienen que el proyecto se manejó con mucho secretismo, según dijo a mediados de año, hablando con Búsqueda, del abogado Juan Cereta, que es quien patrocina esta demanda. Bueno, en la resolución del mes de junio, el juez Recarey afirmó: existen bases para suponer que puede estarse ante un proceso de privatización parcial del suministro público de agua potable en infracción constitucional. Además señala, en base al testimonio de 11 investigadores de la Universidad de la República, que en la obra prevista podrían existir severos riesgos de contaminación del acuífero Raigón y áreas aledañas, sin dejar de mencionar, agregó, que no surge que se haya discutido a fondo y con la necesaria transparencia pública las posibilidades que pudiera haber sobre costos gravosos en las tarifas de agua. Debido a la medida cautelar dispuesta por la justicia, OCE no ha podido firmar todavía el contrato con el consorcio Aguas de Montevideo, conformado por las empresas privadas SACEM, Ciemsa, Berques y FAST, que fue quien tuvo la iniciativa de este proyecto y luego resultó ganador en la licitación convocada por el Estado. Así que entonces estuvo la medida cautelar, la medida de no innovar. Ante esa determinación, ¿cuál fue el paso que dio el gobierno? Recusar al juez Recarey. Una recusación que es un acto en el que una parte en un proceso judicial o administrativo solicita que un funcionario sea apartado de un caso. Es decir, antes de discutir sobre el fondo del asunto, las autoridades procuraron cambiar al juez a cargo del expediente. Pero la justicia rechazó una y otra vez recusaciones pedidas por el gobierno. El fallo de la Suprema Corte de esta semana es el tercero desde la medida cautelar dispuesta por el doctor Recarey. Repasemos. El 27 de junio, el Ministerio de Salud Pública presentó la primera recusación contra el magistrado por entender que no era imparcial. En su escrito, entre otros argumentos, el Ministerio recordaba el rol que tuvo Recarey cuando en plena pandemia suspendió la vacunación contra COVID-19 en niños. ¿Pero qué pasó? El Tribunal de Apelaciones en lo Civil de cuarto turno descartó ese pedido de plano y consideró que los planteos del Ministerio de Salud Pública no constituyen prueba alguna que lleven a afectar la imparcialidad del juez. Más adelante, a fines de julio, OCE, primero había sido el Ministerio, ahora fue OCE quien dio el paso de apelar la medida cautelar en sí. Pero, como esa apelación iba a ser estudiada por el mismo Tribunal de Apelaciones mencionado recién, el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de cuarto turno, la empresa pública incluyó allí un pedido de recusación contra ese colegiado.
Concretamente, OCE buscaba apartar de la causa a los ministros Álvaro Franza, Guzmán López y Mónica Besio por considerar que en su decisión anterior habían cometido prejuzgamiento en torno al caso Neptuno. Pero esa pretensión fue rechazada el 23 de agosto por el propio tribunal. En la sentencia los ministros expresaron: nos explica en forma detallada y específica cuál o cuáles de los agravios articulados por OCE no podrían ser resueltos por el tribunal y el motivo por el cual considera que hay prejuzgamiento. O sea, otra vez no se estaba discutiendo aún sobre el fondo del asunto. Lo que ocurría era que OCE quería evitar que su apelación a la medida cautelar fuera tratada en un tribunal que entendía no era imparcial. En el primer paso, el escrito fue rechazado y, por lo tanto, la demanda pasó a la Suprema Corte de Justicia. Y sobre esa cuestión fue que se pronunció este lunes el máximo órgano judicial de nuestro país. ¿Sobre qué tribunal será el encargado de dirimir la apelación a la medida cautelar que presentó OCE? Y lo que la Suprema Corte resolvió es que debe hacerlo el Tribunal de Apelaciones, que OCE justamente no quería. Ojalá se haya entendido hasta acá la explicación. Ahora vienen las preguntas sobre el futuro. ¿Qué significa esto que acaba de ocurrir? ¿Cómo sigue ahora el caso Neptuno en la justicia? Bueno, ahora el Tribunal de Apelaciones de cuarto turno tiene vía libre para expedirse sobre la medida cautelar que mantiene detenido el proyecto para instalar y construir esta planta potabilizadora. Mientras tanto, prosigue el juicio iniciado a OCE por la Comisión Nacional en Defensa del Agua y de la Vida y la organización Tucutucu, donde hasta ahora tuvo lugar una audiencia en la que declararon 17 testigos. Además, se han cumplido varias instancias, pero por la vía escrita. Vamos a ahondar un poco más en este proceso y cómo está. Para eso recibimos, está del otro lado de la línea, el doctor Juan Sereta. Doctor Sereta, buen día, gracias por acompañarnos. Buen día, ¿qué tal, Emiliano? ¿Cómo están? ¿Cuál es el papel suyo? Yo lo mencioné al pasar. ¿Usted cómo lo define? Bueno, yo como docente de la Clínica de Litigio Estratégico patrocinamos a las dos organizaciones sociales que usted mencionaba, la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida y los Tucutucu de la zona de Arasati. ¿Y cuál es el objetivo de este juicio que iniciaron? Bueno, lo resumió perfectamente recién usted. El objetivo es lograr discutir con mayor profundidad los pros y los contras de este proyecto y bueno, y además definir si se ajusta a los términos constitucionales o no. Una pregunta más antes de meternos en los asuntos de fondo. ¿Cuál es la legitimación de estas ONG para iniciar este proceso? Bueno, la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida es la coalición de organizaciones sociales que llevó adelante la reforma del artículo 47 de la Constitución en el año 2004. Por lo tanto, es quien redactó el texto de la Constitución que hoy entendemos se está vulnerando. Y en el caso de los Tucutucu, es una organización social de vecinos de la zona Rafael Peraz y de Arasati, que tienen un vínculo directo y específico con el lugar donde se piensa construir esta planta. ¿Qué ha ocurrido hasta ahora en este juicio? Bueno, lo que ha ocurrido es que nosotros presentamos como diligencia preparatoria, es decir, antes de iniciar el juicio, una medida cautelar de no innovar, que fue a la que usted hace referencia, que primero se presentó y fue competente el juzgado en lo civil de 10º turno de la doctora Aurora Larramendi, quien está a cargo de la doctora Aurora Larramendi. Ahí, en principio, nuestra solicitud fue rechazada por una cuestión de incompetencia, nosotros solo apelamos. El tribunal revocó la resolución de la doctora Larramendi y le ordenó tramitar la medida cautelar, pero también advirtió que la doctora Larramendi en ese caso ya había emitido opinión sobre el fondo, por lo tanto el expediente debía pasar al tribunal anterior, el turno anterior, que en este caso es el 9º turno de Recarey. Ahí el expediente pasó a Recarey, Recarey citó audiencia a todos los que estaban involucrados en este caso, Ministerio de Ambiente, Ministerio de Salud Pública y OCE. En esa audiencia se escucharon las explicaciones de los tres citados. Asimismo se recibió la prueba que nosotros habíamos ofrecido, entre ellos 11 testigos técnicos. A su vez, OCE llevó también sus testigos a esa audiencia y luego de esa audiencia, días después, Recarey hizo lugar la medida cautelar de no innovar y por lo tanto ordenó no firmar el contrato entre OCE y el consorcio. Una vez que se dispuso esa medida, que obviamente fue apelada por el Ministerio de Ambiente y por OCE,
y por el Ministerio de Salud Pública, nosotros teníamos 30 días para promover el juicio principal. El mecanismo, cuando se presenta de manera anticipada una medida cautelar, uno tiene un plazo de caducidad de 30 días para poder presentar la demanda principal. Presentamos la demanda principal y ahí pasaron a correr 2 expedientes de manera paralela, digamos. La medida cautelar, que tenía esa apelación que usted detalló, del Estado, que además incluyó recusaciones, y que recién ahora se han resuelto las recusaciones definitivamente, por lo tanto, el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de Cuarto Turno ahora sí tiene que resolver las apelaciones interpuestas por el Estado a la medida de Recarey, es decir, si coincide con Recarey o entiende que está equivocado. Pero por otro carril va el juicio principal, donde todavía no hemos tenido audiencia, pero sí se han opuesto una serie de defensas por parte del Ministerio de Ambiente, por parte de OCE, por parte del Ministerio de Salud Pública, que son por escrito, que nosotros la tuvimos que contestar también por escrito, y seguramente, ahora ya contestamos todo eso, seguramente se fije la primera audiencia del proceso principal, pero bueno, no, ahí tendríamos que ver la agenda del juzgado para cuándo se fija esa audiencia. A ver, entonces, pasando en limpio, si entiendo bien, audiencias físicas, formales, presenciales, hubo una sola, pero a propósito de la medida cautelar. Exacto. Fue una audiencia que duró 10 horas, pero fue una sola audiencia, y fue a propósito de la medida cautelar. Bien. Fue para recibir la prueba de la medida cautelar. Otra pregunta. Esta semana la Suprema Corte de Justicia tomó la resolución con la que empezamos el informe, rechazó el pedido de recusación que se había presentado en junio contra el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de Cuarto Turno. Eso Correcto. implica que va a ser ese tribunal, como señalábamos, el que disponga ahora si efectivamente la medida cautelar se mantiene o no. Cuando se recusa un juez, el primero que tiene que pronunciarse es el propio juez recusado. Ahí El está. juez recusado puede abstenerse y decir, bueno, si está en duda mi parcialidad, me abstengo de seguir, pasa a otro. En este caso, cuando se recusó Recarey se mantuvo, por lo tanto lo debió resolver su superior, que fue Tribunal Cuarto, y Tribunal Cuarto dijo, Recarey se mantiene. Ahora, se recusó Tribunal Cuarto dijo, yo me mantengo, tuvo que ir a la Suprema Corte, y la Suprema Corte dijo, Tribunal Cuarto se mantiene. Por lo tanto, lo que tenemos en claro hoy por hoy ahí, y eso no va a cambiar, es que la segunda instancia de la medida cautelar, que es la última palabra en materia judicial sobre la medida cautelar, la va a tomar el Tribunal de Cuarto Turno. Entonces, resuelve sobre la medida cautelar, si se mantiene o no, por ahora se mantiene, ¿no? Resuelve el Tribunal de Apelaciones de Cuarto Turno. ¿Y lo que resuelva es la última palabra? Es la última palabra en la medida cautelar, sí. ¿No hay posibilidad de apelar ante la Suprema Corte, por ejemplo? No, porque en sede de medidas cautelares no existe la instancia ante la Corte. Muy bien. Otra pregunta, ¿cuánto puede demorar el Tribunal de Apelaciones de Cuarto Turno para emitir su fallo? Bueno, ahora que todas estas cuestiones han quedado desbrozado el camino, seguramente el expediente esté en camino o haya llegado ya al tribunal, y ahí el tribunal tiene el plazo para el dictado de una sentencia interlocutoria, que va a ser esta, que es de 15 días, y en ese marco va a resolver seguramente. 15 días. Antes, por supuesto, ¿no? Aproximadamente 15 días, ¿no? Sí. Y pueden pasar dos cosas, que la medida cautelar se mantenga. Que se mantenga o se revoque y se permita la firma del contrato. Ahí está. Ahora, paralelamente está corriendo el juicio en sí, como usted explicaba, el juicio sobre la cuestión de fondo. Sí. ¿Y el juicio avanza pese a que estaba todo esto otro ocurriendo? Sí. Mientras esto estaba tramitándose, estaba, por ejemplo, el expediente. Por eso se arman 2 expedientes separados, para que puedan correr paralelamente. Mientras la Corte estaba estudiando la recusación del Tribunal Cuarto, nosotros estábamos contestando excepciones que oponía el Ministerio, que oponía OCE, etcétera. Sí, van corriendo. Lo que sucede es que el expediente principal va por un trámite, nosotros llamamos proceso ordinario, donde los plazos son mucho más largos y donde no tiene la urgencia que se le da a una medida cautelar. Es para que la gente lo pueda entender, es un expediente que seguramente se va a resolver o va a tener su primera sentencia a fines del 2025. Esa es la fecha que yo quería conocer. ¿Cuándo se produciría la sentencia, la primera sentencia de este juicio? El juicio principal, son tiempos estimativos, porque no es que exista un plazo, no es que el juez tenga que esperar a esa fecha que yo estoy diciendo, pero si uno toma en cuenta los tiempos que habitualmente llevan estos procesos, yo diría que fines del 2025 podríamos tener una sentencia de primera instancia sobre el proceso principal. Por eso es que la medida cautelar toma tanta relevancia, porque una cosa es discutir todo esto con una sentencia que se va a obtener a fines de 2025 con Neptuno parado, y otra cosa es con Neptuno construido. Sí, ahí va a quizás uno de los últimos puntos que quería aclarar. Ustedes entienden,
ustedes sostienen que todo este juicio debe desarrollarse con la medida cautelar vigente, ¿no? Claro. Esa es la aspiración de ustedes. Sí, sí. Lo que implica entonces una paralización de todo el proceso de esta iniciativa en la que el gobierno tiene cifradas esperanzas fuertes durante, como usted señalaba recién, por lo menos un año más, ¿no? Sí, son tiempos estimados, pero sí, en el antes de mediados del 2025, por decir una cosa muy muy rápida, no se va a resolver. Entonces, a ver, ¿cómo responde a quienes desde el oficialismo están indignados ante esta posibilidad? Porque está bloqueándose, primero la firma del contrato, pero por lo tanto también el inicio de las obras y la fecha en la que podría estar pronta una infraestructura que es muy necesaria para una zona metropolitana de Montevideo cuyo sistema de abastecimiento de agua potable es frágil porque depende de una sola usina, la de Aguas Corrientes, y de una sola fuente, que es la cuenca del río Santa Lucía. Bueno, que la respuesta está en las objeciones que nosotros hacemos. Por ponerle solo una de las objeciones, si el precio a pagar es la contaminación del acuífero Ragón, no vale la pena. En Perspectiva, periodismo con vocación de servicio público. Allí liquidan la discusión ustedes. Nosotros tenemos un montón de objeciones al proyecto. Entendemos que hay muchas cosas que no se han estudiado, no se han evaluado, pero por ponerle una para que la gente entienda, no se ha tomado ningún estudio, no se ha realizado ningún estudio para asegurarnos que la reserva de agua bruta que se va a construir en el marco del proyecto Neptuno no va a contaminar todo el acuífero Raigón. Ahí se refiere al polder. Claro, si eso ocurriera, el daño que produce el proyecto Neptuno es mucho mayor a los eventuales beneficios. Entonces, esa es la razón por la cual a ustedes no les preocupa que se demore todo este proceso. Digamos que el interés principal es tener todas las garantías antes de que se largue, claro, incluso antes de que se firme el contrato con el consorcio ganador. Porque una vez que se firme el contrato se empiezan a ejecutar obras, y una vez que se empiezan a ejecutar obras se empieza a causar un daño ambiental, que es una de las razones que nosotros invocamos, y después que se provoca el daño ambiental, no hay vuelta atrás. Muy bien, entonces yo le hacía recién la pregunta que sin duda están formulándose, o la queja, el reclamo que están formulándose desde el oficialismo. Ahora voy a preguntarles a ustedes desde su lado, si finalmente el Tribunal de Apelaciones levanta la medida cautelar y por lo tanto se habilita a que se firme el contrato y siga adelante, los plazos previstos en la licitación, empiecen las obras, etcétera. ¿De qué sirve que continúe el juicio? ¿Qué dicen ustedes? Bueno, cuando obtengamos la sentencia, tal vez algún daño logremos evitar si es que triunfamos. Ya no va a ser lo mismo, seguro. Pero tal vez algo se logre evitar. Pero si ya va a estar construida la planta, si la planta tiene algunos de los inconvenientes que ustedes señalan, ya va a estar pronta. Bueno, por ejemplo, lo que le decía, si el polder está funcionando y se contaminó el acuífero Raigón, eso no se va a poder echar atrás con una sentencia de primera instancia. Pero, por ejemplo, las objeciones que nosotros hacemos a la calidad del agua que se va a procesar en la planta Neptuno, se va a evitar. O sea, no vamos a recibir, por decirlo en términos groseros, la ciudadanía no va a recibir agua salada por la canilla. ¿Y cómo se logrará eso con el juicio, perdón? Supongamos que el proyecto Neptuno comienza, porque se levanta la medida cautelar, empieza a funcionar. Bueno, esa agua que nosotros entendemos no está asegurada su potabilidad, ni la ausencia de salinidad, ni la ausencia de contaminantes. Si ganamos el juicio, se va a detener el suministro de agua contaminada. Uh-huh. Y en esta hipótesis que estamos considerando, la de que se levanta la medida cautelar y comienzan las obras, si al final del juicio se comprueba, se falla que la licitación es inconstitucional, en ese caso, ¿cuál es el efecto? Bueno, esa es una buena pregunta. ¿Qué sucede con esa licitación? Si se anula, no sé. La verdad que eso no lo tengo tan claro, cuáles serían los efectos a propósito de una violación, de que se considere en la sentencia que el proyecto viola la Constitución. Doctor Sereta, para redondear esta puesta a punto, yo me he concentrado con el informe al principio y con las preguntas después en lo que está ocurriendo en la esfera judicial, pero paralelamente el proyecto Neptuno está corriendo un trámite en el Ministerio de Ambiente.
¿no? En el Ministerio de Ambiente se está preparando un informe para resolver si otorga o no la habilitación ambiental a este emprendimiento. ¿Qué ocurre en ese plano? En ese plano, el Ministerio, como usted bien decía, está en proceso de otorgar o no otorgar la autorización ambiental previa. Ha habido una audiencia, recordamos hace pocas semanas, que se desarrolló en el propio departamento de San José. Hubo, sí, un periodo de puesta de manifiesto donde se recibieron un montón de objeciones científicas y técnicas al proyecto, y luego hubo una audiencia pública que se celebró en Rafael Peraza, y por eso es que en esta instancia lo que queda es la resolución definitiva del Ministerio de Ambiente. Ahora simplemente falta la resolución, eso es lo que se está aguardando. Sí, falta que el Ministerio autorice o no autorice, o autorice con condiciones, conceda, mejor dicho, el Ministerio de Ambiente la autorización, lo que se denomina autorización ambiental previa. ¿Usted también está involucrado en esa parte de la gestión, la representación de estas organizaciones en ese otro proceso en el Ministerio de Ambiente? No, eso la verdad que lo han hecho las organizaciones por sí mismas. Nosotros nos hemos dedicado exclusivamente a lo judicial. Uh-huh. Obviamente que estamos en contacto porque está conectado todo, pero lo han hecho directamente las organizaciones que nosotros patrocinamos y otras organizaciones sociales que no patrocinamos y que también han hecho objeciones, como los productores de la zona, que han hecho una serie de objeciones técnicas, que ellos no integran el conjunto, el liticonsorcio que nosotros patrocinamos, pero han hecho una serie de objeciones también en ese marco. Y ya que usted acaba de decir, están conectadas las dos instancias, ¿de qué manera puede influir lo que resuelva el Ministerio de Ambiente en el juicio, en ese otro proceso a nivel judicial que usted recién describía? Bueno, si el Ministerio de Ambiente no otorgara la autorización ambiental previa, es un obstáculo administrativo, ya no solamente judicial, a la conclusión del proyecto. Uh-huh. Si el Ministerio de Ambiente lo autoriza, esa barrera administrativa desaparece y quedaría por ahora solo la judicial. Pero, por ejemplo, ¿puede ocurrir que en su resolución el Ministerio de Ambiente incorpore precauciones, modificaciones al proyecto que vayan en línea o que se acerquen a las aspiraciones que ustedes manejan en el juicio? Bueno, perfectamente podría ocurrir. No parecería que estemos en ese escenario, pero perfectamente podría ocurrir porque el Ministerio tiene todas las facultades para hacer las cuestiones ambientales. La competencia del Ministerio de Ambiente es solamente lo ambiental, no se va a pronunciar sobre la constitucionalidad o no del proyecto, pero sobre lo ambiental perfectamente podría hacer objeciones, poner condiciones, exigir modificaciones al proyecto. Lo que hemos visto hasta ahora no hace pensar que eso sea lo más probable. Doctor Juan Cereta, que patrocina a la Comisión Nacional de Defensa del Agua y de la Vida y al colectivo Tucu Tucu, le agradezco su participación esta mañana y todas estas explicaciones. No, por favor, el agradecido soy yo. Hasta pronto.